bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de un caso desconcertante y enigmático. La desaparición de Nicholas Barkley. Un niño de 13 años que desapareció en Texas, Estados Unidos, en 1994 y apareció 3 años después en España. ¿Cómo fue posible? Esta es también la historia de Frederick Bourdan, un estafador del viejo mundo que entrelazaría peligrosamente su camino con el de Nicholas, sembrando así un misterio que ha durado ya casi 30 años. El 13 de junio de 1994, Nicholas Barkley, de 13 años, desapareció en San Antonio, Texas. Después de jugar al baloncesto con sus amigos en un parque del vecindario a menos de 2 kilómetros de su casa, llamó a su madre, Beverly Daller-Hout, para que lo recogiera, pero ella estaba cansada después de trabajar en un turno de noche. Su hermano Jason le dijo entonces que caminara a casa. Nicholas era un niño con una historia complicada, tenía problemas de conducta y había tenido varios roces con la ley. Según su madre Beverly, Nicholas la había golpeado en el pasado. Por esta razón, la policía fue llamada varias veces ante las constantes discusiones con su menor hijo. Beverly hizo que el hermano mayor de Nicholas, Jason, regresara a casa para ayudarlo a mantenerlo bajo control. Nicholas tenía una audiencia en la corte el día después de su desaparición. Se leería la sentencia de un inminente encierro en una correccional para delincuentes juveniles. No era la primera vez que huía de casa, y la policía tardó en responder a su caso. Asumieron que escapó para evitar la audiencia en la corte programada para el día siguiente. Le dijeron a su madre que probablemente volvería en un día o dos. Sin embargo, cuando pasaron los días, quedó claro que estaba desaparecido. La policía abrió una investigación, pero prácticamente no habían pistas. Nicholas nunca llegó a casa y no se ha escuchado nada acerca de él desde entonces. 3 años después, en 1997, en una noche lluviosa en Linares, España, 2 turistas reportan a un adolescente a la policía. Le detallan que está asustado y que está pidiendo ayuda. En la estación de policía, el adolescente no responde a sus preguntas, no da nombres, no dice de dónde proviene. Todo indica que se encuentra en estado de shock, así que es llevado a un albergue de menores. Lo más increíble de esta historia comienza ahora. Frederick Bourdan es un estafador francés que en 1997, año en que se desarrollan los sucesos, tenía 23 años. Era apodado el Camaleón por la Interpol. Había pasado toda su vida haciéndose pasar por niños desaparecidos, creando identidades y nombres falsos. Buscado por la Policía Internacional durante varios años, era acusado de usar no menos de 500 identidades falsas. Había logrado engañar a la policía para ser ubicado en un albergue de menores, pero al no brindar ninguna información acerca de su identidad, fue amenazado por la policía con la toma de huellas dactilares para que pudiera ser reconocido. Agobiado por ser descubierto, y con un destino carcelario si es aprendido, Frederick confiesa ser americano y que había sido víctima de secuestro. Hábilmente les pide a los agentes ser él mismo quien se comunique con sus familiares en América, para darles la noticia de su aparición. Los agentes aceptan, pero por la diferencia horaria entre los dos países, solo se podría comunicar con ellos de madrugada, por lo que se queda toda la noche en aquella oficina, haciéndose pasar por un agente de la policía. Frederick Bourdan se logra comunicar con el Departamento de Personas Desaparecidas en América. Les cuenta que han encontrado a un joven de entre 14 y 16 años que dice ser americano. La burócrata le comenta que hay un niño desaparecido hace 3 años en San Antonio, Texas, llamado Nicholas Barkley. Frederick le dice tener al menor ahí en la habitación, y pide que le envíe un fax para comprobar si físicamente es Nicholas Barkley quien se encuentra ahí con él. Entonces la mujer envía el fax. Frederick examina la fotografía y piensa que definitivamente el tiempo transcurrido ha cambiado físicamente a Nicholas. Entiende que puede tomar su lugar, pero hay algo que no toma en consideración. En la fotografía de un fax, no se pueden apreciar colores, es todo blanco y negro. Nicholas era rubio con ojos azules, una persona muy diferente a él, pero esto no lo supo hasta un tiempo después. La cosa se complica cuando un trabajador del refugio le da la noticia que la hermana de Nicholas, Kerry, estaba de camino para encontrarse con él, para llevarlo de regreso a casa. Desesperado, Frederick compra productos para teñirse el cabello y decide darse una oportunidad. Nicholas tenía 3 tatuajes, así que con la ayuda de una compañera del refugio, logra hacerse los tatuajes, pero piensa que el resultado es totalmente inverosímil.
La farsa había terminado, el tiempo de libertad que le quedaba ahora, es solo hasta el momento de comparecer ante la hermana de Nicholas. La hermana de Nicholas está frente a frente con Frederick. En un total desconcierto del impostor, la hermana se abalanza sobre él y lo abraza, le dice, «Oh Nicholas, tenía tanto miedo de no reconocerte». Frederick no podía creerlo. La mujer no dudó un solo segundo que ese estafador era su hermano. Le habló de casa, de la familia, le mostró fotografías y le relató de todos los cambios que se habían dado durante su ausencia. Le dijo que todo estaría bien, todos vamos a estar bien, regresemos a casa. Al llegar todos lo esperaban. Habían ido a recogerlo al aeropuerto, su madre Beverly, sus primos y demás familiares esperaban con ansias. Pero el reencuentro con el falso Nicholas fue frío. Ellos entendían que el haber sido secuestrado y soportado vejámenes tan atroces, lo habían cambiado. Lo realmente inexplicable fue que nadie dudó en ningún momento que aquel francés de 23 años fuera el verdadero Nicholas. San Antonio, Texas, no era el lugar que había imaginado Frederick cuando pensó en vivir en Estados Unidos. La familia se preocupó por crearle una rutina, así que volvió a la escuela. Pensaban que con eso podría empezar a recuperar su vida. Se quedó en casa de Kerry y su esposo, porque su madre Beverly trabajaba y no querían dejarlo solo. El FBI, intentando resolver el caso de su secuestro, lo interrogó tratando de hallar a los responsables de su desaparición. Frederick les contó una historia brutal acerca de su secuestro, su encierro, y fue muy convincente. Una red de trata de personas manejada por militares lo habían secuestrado. Lo subieron a un avión y traficaron sexualmente con él. Nunca sabía dónde iba o dónde estaba. Le prohibían hablar inglés, razón por la cual es que pronunciaba pésimo su idioma natal. También relató que los secuestradores le aplicaron una especie de solución líquida en los ojos para cambiar el color de estos, tratando de oscurecérselos y así no ser reconocido. Les contó también que en un descuido pudo escapar, y es ahí donde un par de turistas lo encontraron y dieron parte a la policía. Todo era mentira. El estafador lo había logrado una vez más, en un nuevo país, con una nueva familia, y con una identidad avalada ahora por las autoridades. Se sintió tranquilo, pero todo daría un giro inesperado. Había un terrible misterio que rondaba la desaparición de Nicholas, un misterio que jamás pensó que podría poner su vida en peligro. Charlie Parker era un investigador privado, contactado por una televisora local, para localizar a una familia que se había reencontrado con su hijo luego de 3 años. Charlie los encontró, y la televisora sacó un reportaje del caso. En una entrevista, el supuesto Nicholas contó su terrorífica experiencia. Frederick, en un alarde total de confianza, accedió a la entrevista, con la idea que mientras más gente supiera del caso, más creíble sería su mentira. El investigador estuvo presente mientras hacían la entrevista, pero hubo algo que le llamó la atención. Estando de frente al monitor, pudo ver en una fotografía que tenía al lado, la apariencia real de Nicholas. Sus ojos eran azules y los ojos de este sujeto que entrevistaban no. Entonces una sospecha se instaló en el investigador. Le pidió a los técnicos 2 imágenes de Nicholas, una de niño y la del Nicholas actual. Sabía que antiguamente en Scotland Yard comparaban orejas como método de identificación, aunque era un método no tan preciso como lo son las huellas dactilares. Aún así, era algo de donde partir para seguir investigando. Así que valiéndose de Photoshop, dio con la conclusión de que no eran la misma persona. En ese momento relata que sintió un miedo tremendo, pensó que era un espía. No había otra explicación. ¿Qué persona se haría pasar por un niño desaparecido? No podía ser más que un espía. El FBI decide intervenir. Lo trasladan a Houston con engaños a la familia. Les dijeron que solo pasaría una serie de pruebas. Ya en la entrevista con el experto forense, le pidieron repetir todas las declaraciones que había dado hasta la fecha. El especialista entonces pudo darse cuenta que mentía. No podía dejar de hablar con un extraño acento. El forense concluyó que la persona con quien hablaba no era Nicholas Barkley. Inmediatamente las autoridades se comunicaron con Kerry para advertirle que el sujeto no era su hermano y que probablemente podría ser peligroso. La agente del FBI le dijo que no era necesario que estuviera un segundo más en su casa, que no tenían que hacerse más cargo de él. Kerry estuvo de acuerdo. Pero el día que regresaron a San Antonio, Kerry estaba ahí esperándolo. Al llegar lo abrazó como si no pasara nada. La agente no podía creer lo que estaba presenciando. Sin saber cómo proceder, llamó a su superior, el cual le dio orden de dejarlo ir con la hermana, temporalmente. El investigador privado Charlie Parker, entonces decidió actuar por su cuenta. Entrevistó a los vecinos buscando información acerca del caso. Todos coincidían en que la policía siempre era llamada, por las constantes peleas que involucraban a Nicholas con su familia. Todas las familias tienen problemas y pelean.
pero el alto grado de violencia es lo que suele ser motivo de la intervención policial. El FBI solicita una prueba de ADN a la familia para corroborar de una vez por todas la identidad de Nicholas. La madre increíblemente se niega a realizar la prueba. Argumenta que Nicholas es su verdadero hijo. Entonces las autoridades empiezan a sospechar que ocultan algo. Frederick, en medio de esta situación, también empieza a sospechar. La familia lo comienza a instruir, le enseñan fotografías para que recuerde, según ellos, todo lo que la traumática situación que le tocó vivir borró de su mente. Le hicieron sentir que él debía ser Nicholas a como de lugar. Como un maestro del engaño, Frederick entendió que escondían una gran mentira, una más grande que la suya, y sintió miedo. Cuando Nicholas desaparece, vivía por ese entonces con su madre Beverly y su hermano mayor Jason. Jason, al igual que su madre, era adicto a las drogas. Un amigo de la infancia de Nicholas relata que antes de la llegada de Jason, Beverly y Nicholas se llevaban muy bien. Cuenta que Beverly decía que Nicholas era la luz de sus ojos, pero con la llegada de Jason a la casa, todo cambió. Vago y drogadicto, Jason solo llegó a causar problemas y a cambiarlo todo para siempre, declaró el amigo. Charlie Parker, el investigador privado, mientras buscaba información del caso, descubre una denuncia de Jason. En la denuncia se decía que Nicholas había intentado allanar su casa. La policía llegó para verificar los hechos y no encontraron nada. Parker infiere que estas denuncias tratan de distraer la atención de la policía para dejar registro del avistamiento de una persona asesinada, tratando de hacer creer que aún sigue con vida. Este dato le confirma a Parker que Nicholas nunca más va a aparecer. Uno de ellos, algunos o todos ellos, asesinaron a Nicholas. Frederick se hace esta pregunta. Atemorizado por su descubrimiento, decide confesar. Si eso hicieron con un miembro de su propia familia, ¿qué cosas no podrían hacerle a él?, pensó. El falso Nicholas Barkley se cita con Parker en un restaurante y confiesa toda la verdad. Su nombre real es Frederick Bourdain, francés de 23 años con una larga fila de delitos por suplantación de identidad. El FBI también confirma todo, y Bourdain es detenido y puesto en la cárcel, a la espera de un juicio. A raíz de los hechos, la policía inicia una investigación por asesinato, con la familia de Nicholas como principal sospechosa. Las declaraciones de Frederick Bourdain en prisión afirmaban que Beverly le había confesado que Jason era el asesino del niño y que había ocultado el cadáver. Jason era muy hostil a colaborar con la desaparición de Nicholas. Al poco tiempo después del arresto de Frederick Bourdain, Jason murió de una sobredosis, y con él, gran parte del misterio de lo que realmente ocurrió con Nicholas Barkley. A pesar de los años y las investigaciones, el paradero de Nicholas Barkley sigue siendo desconocido, y las circunstancias de su desaparición inciertas. La historia de Frederick Bourdain, el impostor que se hizo pasar por él, añade una capa de complejidad y oscuridad que hace que este caso sea aún más perturbador. Le dieron una pena de 6 años, pero solo cumplió 3 años, y fue deportado a su país. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos casos. Déjame tus comentarios y teorías abajo, y nos vemos en el próximo video.